Bienvenidos, mis queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por todo lo que nos das. Gracias por la familia. Gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias por esta mañana. Te rogamos, Señor, que nos des el entendimiento y el discernimiento para poder vivir, practicar y entender las Sagradas Escrituras. Te pido, Señor Jesucristo, que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas y permítenos, Señor, guiarnos por ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con Ezequiel capítulo 19. Vas a pronunciar una lamentación respecto a los príncipes de Israel. Dirás, ¿qué leona era tu madre en medio de los leones? Se acostaba junto a sus cachorros y los amamantaba. Educó a uno de sus cachorros que se convirtió en un joven león. Aprendió a desgarrar a la presa y a devorar a los hombres. Pero como las naciones oyeron hablar de él, fue capturado en una fosa y llevado encadenado a Egipto. La leona se decepcionó. Sus esperanzas se vieron frustradas. Tomó a otro de sus cachorros, al que convirtió en un joven león. Como león salía con los leones, aprendió a desgarrar la presa y a devorar a los hombres. Destruyó sus palacios, arrasó sus ciudades. Sus rugidos aterrorizaban al país y a sus habitantes. Llegaron extranjeros de todas las provincias a atacarlo. Le echaron encima sus redes y cayó en una fosa. Lo pusieron encadenado en una jaula y se lo llevaron a Babilonia, donde lo dejaron en cautiverio. Ya no se oirá más su voz por las montañas de Israel. Tu madre era una parra plantada a orilla del agua, una parra fértil y verde porque no le faltaba agua. Produjo una rama tan grande como para hacer de ella un cetro de rey. Creció hasta las nubes, se admiraba de su altura y de su tupido follaje. Pero la arrancaron con rabia y la echaron al suelo. El viento del este secó sus racimos que se cayeron. La rama vigorosa se secó, el fuego la devoró. Ahora está plantada en una tierra arriba en el desierto. Un fuego que salió de su tronco devoró sus sarmientos y sus racimos. ¿Qué le pasó? No más rama vigorosa, no más cetro real. Es una lamentación, y cuánto no se lamentarán. Ezequiel capítulo 20. El 10 del quinto mes del séptimo año, algunos ancianos de Israel habían venido a consultar a Yahvé y se hallaban sentados frente a mí. Me fue dirigida entonces esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, les dirás a los ancianos de Israel esta palabra de Yahvé. Así que ustedes vinieron a consultarme, pues bien, tan cierto como que yo estoy vivo, que no dejaré que me consulten palabra de Yahvé. Júzgalos, hijo de hombre. ¿No los vas a juzgar? Hazles ver las horribles acciones de sus padres. Les dirás esta palabra de Yahvé. Hice un juramento a la raza de Jacob el mismo día en que elegí a Israel. Me di a conocer a ellos en Egipto y les hice este juramento. Yo Yahvé seré su Dios. Ese día, mano en alto, juré que les haría salir de Egipto a un país que había seleccionado para ellos, un país que mana leche y miel, el más bello de todos los países. Les había dicho: lancen lejos de ustedes esas cosas que los seducen. No se ensucien con los ídolos de Egipto. Yo soy Yahvé su Dios. Pero se rebelaron contra mí, y no quisieron escucharme. No arrojaron lejos de sí a esos ídolos que les seducían, no abandonaron a los ídolos de Egipto. Pensé desatar mi cólera en su contra, hacerles sentir mi furor en el país de Egipto. Pero no quise que mi nombre fuera profanado en presencia de las naciones en las cuales vivían. Al contrario, me di a conocer a esas naciones haciéndolos salir del país de Egipto. Una vez que salieron de Egipto, los conduje al desierto.
Ahí les di mis mandamientos y les di a conocer mis leyes, las que debe el hombre practicar para vivir. Le di mis sábados para que sea una señal entre yo y ellos, para que sepan que yo soy Yahvé, quien nos hace santos. Pero el pueblo de Israel se le rebeló contra mí en el desierto. No siguieron mis mandamientos, menospreciaron mis leyes, las que debe el hombre practicar para vivir. No tuvieron respeto alguno por mis sábados. Entonces pensé descargar mi cólera contra ellos y hacerlos desaparecer en el desierto. Pero no quise profanar mi nombre ante las naciones que habían visto cómo los había hecho salir. Una vez en el desierto, sin embargo, juré que no los llevaría al país que les había prometido, a ese país que mana leche y miel, al más bello de todos los países, porque habían rechazado mis mandamientos, no habían seguido mis leyes, habían profanado mis sábados y habían vuelto a sus ídolos. Pero tuve para ellos una mirada compasiva, no los destruí ni los exterminé en el desierto. Dije a sus hijos en el desierto: no sigan las huellas de sus padres, ni imiten su conducta. No se vuelvan impuros sirviendo a ídolos. Yo soy Yahvé, su Dios. Sigan mis mandamientos, observen mis leyes y póngalas en práctica. Respeten mis sábados, que sea una señal entre yo y ustedes, para que así sepan que yo soy Yahvé, su Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí. No siguieron mis mandamientos, no observaron mis leyes. Esas leyes que el hombre debe poner en práctica para vivir. Y no tuvieron respeto alguno por mis sábados. Pensé desencadenar mi cólera contra ellos, derramar mi furor sobre ellos en el desierto. Pero no quise que mi nombre fuera profanado ante las naciones bajo cuya mirada los había hecho salir. Sin embargo, en el desierto juré echarlos a las naciones y dispersarlos entre los países extranjeros, porque no habían puesto en práctica mis leyes. Habían despreciado mis mandamientos. No habían respetado mis sábados, sino que sus ojos se habían vuelto hacia los sucios ídolos de sus padres. Llegué hasta hacerles mandamientos malos y leyes incapaces de hacerlos vivir. Los volví impuros mediante sus ofrendas, cuando hacían pasar por el fuego a sus primogénitos. Pues bien, hijo de hombre, esto le dirás al pueblo de Israel. Le dirás estas palabras de Yahvé: vean esta infidelidad de sus padres y cómo me ofendieron. Los hice entrar en el país que les había prometido con juramento, pero inmediatamente en cualquier alta colina, bajo cualquier árbol verde, se pusieron a ofrecer sacrificios, a depositar perfumes de incienso y a hacer libaciones. Y les pusieron a esos lugares el nombre de Bamá, que hasta el día de hoy. Y ahora dirás a la gente de Israel de parte de Yahvé: no se han vuelto impuros como sus padres y no se han prostituido con sus ídolos. Aún ahora se vuelven impuros con todos los sucios ídolos. Les prestan sus ofrendas y tendré que dejar que me consulten, gente de Israel. Tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no dejaré que me consulten. Ustedes sueñan con ser como los paganos, vivir como se acostumbra en los países extranjeros, en los que se adoran a los palos, las piedras pero eso no sucederá. Tan cierto como que vivo, que reinaré sobre ustedes a la fuerza, castigándolos duramente, y haré que experimenten el peso de mi cólera. Haré que salgan de todos los pueblos y los reuniré de todos esos países en donde en mi cólera los había dispersado a la fuerza, castigándolos duramente. Los llevaré al desierto y allí los juzgaré cara a cara. Los juzgaré, dice Yahvé, como juzgué a sus padres en el desierto de Egipto. Los haré pasar bajo mi varilla y los contaré uno a uno. Expulsaré de entre ustedes a los rebeldes, a los que se rebelaron contra mí. Los echaré del país donde se encuentran, pero no entrarán en la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Gente de Israel, Yahvé les dice:
Sigan no más sirviendo a sus sucios ídolos, pues al final no escucharán ni profanarán más mi santo nombre con esas ofrendas y esos ídolos. Si en mi montaña santa, en una alta montaña de Israel, dice Yahvé, toda la casa de Israel vendrá a rendirme homenaje. Ahí recibiré y aguardaré sus ofrendas, las primicias de todo lo que me presenten, de todo lo que me consagren. Cuando salgan en medio de los pueblos y los junten de todos los países en donde fueron dispersos, serán para mí como un perfume de agradable olor. Entonces, por medio de ustedes haré que las naciones vean mi santidad. Ese día, cuando los traigan de vuelta a la tierra de Israel, el país que juré que les daría a sus padres, sabrán ustedes que yo soy Yahvé. Entonces se acordarán de su conducta y de todo lo que los volvió impuros. Se avergonzarán de ustedes mismos y de todas sus malas acciones. Actuaré con ustedes conforme al honor de mi nombre, y no como lo merecen su conducta y sus malas acciones, dice Yahvé. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Palabra de usted, del Señor. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, estas lecturas están muy fuertes, donde mostramos, por decirlo así, a un Dios cansado de perdonar nuestros pecados, cansado de buscarnos. Y me llama mucho la atención el versículo 32 del capítulo 20, donde dice, ustedes sueñan con ser como los paganos, vivir como se acostumbra en los países extranjeros en los que adoran los palos y las piedras. Muchas veces, muchos de nosotros hispanos que venimos de otro país, en nuestras tierras vivíamos nuestra fe, practicábamos aquella fe con fervor, quizás con mucha ignorancia, pero con fervor, con entrega, con un corazón dispuesto a escuchar a Dios, con una fe dispuesta a practicarla sin vergüenza. Pero llegamos a este país y poco a poco el sistema, las ocupaciones nos van tragando. Y poco a poco van ahogando esa fe que un día trajimos en nuestras tierras. Y empezamos a soñar a ser como ellos, a practicar lo que ellos practican, a vivir como ellos viven, a creer lo que ellos creen, incluso a adorar lo que ellos adoran. Porque la adoración no solamente es una imagen, como creen los protestantes. La adoración va mucho más allá. Si ustedes se fijan, todos los días hablamos de ídolos y casi nunca mencionan imágenes. Desde que pasamos de Deuteronomio, no han dejado de pronunciar todos los días los ídolos. Pero las imágenes, hasta donde recuerdo, no lo hemos vuelto a leer. Porque el pecado no es la imagen, sino el ídolo. Entonces nosotros podemos tener muchos ídolos. El fútbol americano se ha convertido en el ídolo para mucha gente. El soccer es un ídolo grandísimo para mucho hispano. Cada que tú prefieres quedarte un domingo, un fin de semana a ver fútbol en vez de ir a misa, tu Dios es el fútbol. Aunque no lo quieras aceptar, ese es tu Dios, porque a ese le estás dando culto. El trabajo puede ser un Dios, tus hijos pueden ser un Dios. Hay mujeres que se enferman después de los problemas de sus hijos, porque pusieron su confianza en ese hijo. Busquemos cuáles son las áreas donde hemos puesto a otros dioses fuera de Dios. Me gusta como dice el versículo 42 del mismo capítulo. Ese día, cuando los traiga de vuelta a la tierra de Israel, el país que juré que les daría a sus padres, sabrán ustedes que yo soy Yahvé. Entonces se acordarán de su conducta y de todo lo que los volvió impuros. Se avergonzarán de ustedes mismos y de todas las malas acciones. Traernos de vuelta a la tierra de Israel, no sé si les ha tocado a ustedes experimentar un retiro.
en el cual nosotros antes del retiro vivíamos bien, a los ojos normales vivíamos bien, teníamos un buen trabajo, no nos metíamos con nadie, tomábamos el fin de semana, pero pues eso es normal. Íbamos a misa como el católico embarazado, nomás cuando le nace, y así andábamos. Pero un día de esos nos llega un buen retiro a nuestra vida. Alguien nos invitó a un retiro. Con ganas o sin ganas decidimos ir. Y ese retiro nos tocó. Y ese retiro nos muestra nuestros pecados. Se nos destapan, por decir así, los ojos y empezamos a ver todas nuestras malas acciones y nuestras malas conductas. Y eso hace que nos dé vergüenza con Dios. Y empezamos un cambio. Como dice aquí, actuaré con ustedes conforme al honor de mi nombre y no como lo merecen su conducta y sus malas acciones, dice Yahvé. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Y entonces al vernos amados, aceptados, perdonados, reconocemos que Yahvé es nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro único Salvador y Redentor y que fuera de Él no hay salvación en nadie más. Y ahora sí, como lo dicen los protestantes, solo que yo lo voy a decir como con la verdad entera y no como lo hacen los protestantes. Entonces entenderemos que la salvación no viene ni de la iglesia, ni de ningún santo, ni de la Virgen María. La salvación únicamente viene de Jesucristo. Pero lo que no te dice el protestante, donde echan la mentira y la verdad revuelta, es de que la Virgen María, aunque no es nuestra salvadora, es nuestra intercedora. La Iglesia Católica, aunque no es nuestra salvadora, es nuestra madre, nuestra guía. Ella es la que nos va guiando porque Cristo lo dejó, no porque ella es en sí, sino porque Cristo le dijo a San Pedro, apacienta mis corderos. Cuando se dispersen las ovejas y cuando tú hayas flaqueado y después regreses, apacienta mis ovejas. Y eso se nos olvida. Y ningún santo nos puede salvar, pero sí nos ayudan y nos dan un ejemplo de cómo vivir. Y eso es lo que los protestantes no dicen. Solamente dicen verdades a medias, así como habla Satanás. Es verdad que nadie salva. Y eso ya lo sabemos todos los católicos. Nosotros sabemos que la salvación únicamente viene de Jesucristo. Pero la diferencia entre el católico y el protestante es que el católico dice nuestra salvación únicamente viene de Jesucristo. Pero tenemos familia santa que nos han ayudado. Nuestra Madre Santísima, San José y todos nuestros hermanos en Cristo que han alcanzado un nivel de santidad en el cual nos han mostrado un estilo de vida. Y ellos nos pueden ayudar a alcanzar la salvación a través de su intercesión y de sus ejemplos. Pero la salvación solo de Dios. El protestante no, el protestante dice, solo Jesucristo salva, por lo tanto nadie más sirve. Y a la vez son hipócritas, porque dicen que nadie más sirve, pero le creen a su pastor. Cada domingo que van a su culto, el pastor les está dando, por decirlo así, medicina, por decirlo así, ellos así lo ven. Les está dando alimento, les está guiando, les está orientando. Y dicen que solo Dios salva y que no ocupan a nadie más cuando ahí está su pastor. Yo tengo una amistad que se hizo protestante y un día dijo que tuvo una visión donde el Jeremías 33:3 me parece que era, si no me equivoco. Ese Jeremías, donde habla que se comió un rollo y al principio le supo amargo. Al principio le supo dulce como la miel, pero cuando iba entrando a su interior empezó a saberle amargo. Y él decía que tuvo una visión donde su pastora se sacaba esos rollos de la boca y se los daba de comer a él. Miren hasta dónde llega la idolatría del protestante. Pero dicen que solo Yahvé salva. Y vienen y nos acusan a nosotros de idólatras. Nosotros jamás diremos eso, porque el único que nos da palabra de salvación, el único que nos da la salvación es Cristo. Y nadie más. Así que mis hermanos, los invito a que recapacitemos, que vivamos este domingo y pensemos cómo vivir cada vez mejor nuestra fe. La paz del Señor.